En 1943, Estados Unidos estaba inmerso en plena guerra mundial. La campaña del Pacífico comenzaba a rendir sus primeros frutos. Y los cielos de Europa se llenaban de pesados bombarderos. Mientras, en suelo estadounidense, la maquinaria de guerra trabajaba sin descanso y la producción de armamento en todo el país alcanzaba cotas históricas. La fábrica Lockheed Aircraft en Urbano, California, era una de las más activas del país, con cadenas de montaje que funcionaban las 24 horas. Kelly Johnson, ingeniero de Lockheed, había creado numerosos aviones Tuts muy competitivos. Pero su máximo ingenio como diseñador se plasmó en dos modelos muy distintos entre sí. El P-38 Lightning era un potente caza inusual de doble cola, concebido para alcanzar grandes velocidades. Fue el primer avión capaz de superar los 640 kilómetros por hora. Se convirtió en la mejor arma contra blancos terrestres al concentrar toda su artillería en la zona frontal del aparato. El polo opuesto del Lightning era el Constellation, un cuatrimotor para transporte de tropas con más de 100 plazas. Presurizado y más veloz que un cazacero japonés. Este avión de triple cola se convirtió en todo un referente de la aviación comercial de posguerra y permaneció en servicio durante casi 2 décadas. Con dos logros como estos, Johnson pronto fue llamado a dirigir una nueva división de la compañía, llamada Proyectos de Desarrollo Avanzados. Debido al olor que llegaba de una fábrica de plásticos cercana en Lockheed, se comenzó a llamar a toda la zona Scan Works, como una destilería popularizada en las tiras de Little Abner. Fue un empleado. Se llamaba Herb Colbert. Él acuñó el término Scan Wars. Solo había un teléfono en todo el departamento. Lo atendía quien más cerca estaba. Un día lo cogió Herb. Dijo, Scan Wars, dígame. Scan Wars, como la destilería. Kelly lo despidió. Justo mientras las potencias aliadas ultimaban el desembarco a gran escala sobre Francia, comenzaba a cundir el pánico al conocerse los informes sobre un nuevo caza alemán. El bimotor a reacción Messerschmitt 262. Consecuentemente, en Scanworks, la reacción no se hizo esperar. Presentaron su propio proyecto de caza bimotor al Departamento de Guerra. La respuesta gubernamental fue desconcertante. Caballeros, es un interesante proyecto el que ustedes nos proponen. Pero si saben guardar un secreto, les confiaremos uno. Tenemos ya un caza a reacción bimotor. Por desgracia, ha resultado un fracaso. Por tanto, necesitamos un nuevo motor, otro tipo de motor. Preséntenos una propuesta para un caza de un solo motor que podamos fabricar inmediatamente en serie, en cadena. Y entonces hablaremos. Los viejos motores a reacción tenían tan poca potencia que solo resultaban eficaces por pares. Pero Kelly dominaba este campo como pocos y era un hombre decidido como ninguno. Bajo una vigilancia sin precedentes, el equipo Scanworks se puso manos a la obra. El avión ultrasecreto fue conducido a Morra, California, a la que es hoy la base aérea de Edwards, para su última fase de pruebas, lejos de acechantes miradas de Burbank. En enero de 1944, contra todo pronóstico, y tras solo 143 días, el P-80 Shooting Star realizó su primer vuelo. Meses después surcaba rutinariamente los cielos de California a casi 1000 kilómetros por hora. Pero la guerra terminó antes de que el Shooting Star fuera operativo. Los estadounidenses se echaron a las calles para celebrar la victoria sobre alemanes y japoneses. Pero esta euforia duró poco. La hostilidad soviética marcó el inicio de un nuevo tipo de conflicto: la Guerra Fría.
Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo esperaba un período de paz duradero. Sin embargo, esa paz no llegó. La Unión Soviética se convirtió en nuestro objetivo principal. La tensión internacional aumentó cuando los soviéticos detonaron su propia bomba atómica en 1949. Respaldado por el ejército del aire, Kelly comenzó a experimentar con exóticos sistemas estatorreactores. Apenas un año después, el vehículo de investigación no tripulado X-7 alcanzaba una velocidad próxima al Mach 4, 4.320 km por hora. El diseño de sus afiladísimas alas se recreó de nuevo en el sucesor del X-7, el F-104 Starfighter, hasta tal punto que todo el personal en contacto con este avión debía usar un equipamiento de protección especial anticortes. Apodado el misil tripulado, fue el primer avión capaz de alcanzar y mantener por largo tiempo velocidades Mach 2, casi 2.200 km por hora, y siguió fabricándose durante casi 30 años. La factoría Skunk tuvo tiempo incluso para compaginar sus éxitos militares con la creación de una revolucionaria gama de aviones comerciales corporativos. Ejecutivos y personalidades de alto standing pronto empezaron a utilizar el confortable Lockheed Jetstar para sus desplazamientos por todo el mundo. Pero no todos los proyectos fueron éxitos durante esta etapa. El XFB-1 fue el primer avión que encargó a Skunk la Armada estadounidense. Especialmente diseñado para despegar horizontalmente desde la cubierta de un buque, podía aterrizar también verticalmente. Pero su escasa potencia lo hacía extremadamente peligroso. Los pilotos se quejaban de que al volar verticalmente quedaban orientados hacia el cielo en lugar de hacia el punto de aterrizaje. Kelly canceló el proyecto y devolvió el dinero a la Armada. En 1934 cundió la alarma en Estados Unidos ante la creciente proliferación de aviación militar soviética. La frustración en las filas de la CIA era cada vez mayor. Sus fuentes informaban sin cesar sobre nuevos escuadrones de bombarderos soviéticos de largo alcance. Era poco menos que imposible saber qué ocurría en aquel país. Un país herméticamente sellado que no permitía a nadie ni mencionar siquiera sus actividades, donde toda posible fuente de información estaba absolutamente silenciada. Teníamos programas periféricos de reconocimiento que han pervivido hasta la actualidad. Urgía imperiosamente sobrevolar la Unión Soviética y fotografiar sus instalaciones militares más secretas. La CIA acudió a Skunk Works y pidió consejo a Johnson. Estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario. Todo era poco comparado con lo que sería entrar en guerra con una Unión Soviética cuyo poder militar se ignoraba. El resultado de esa reunión fue una intensa carrera de diseño y fabricación de aviones espías. Bajo medidas de seguridad nunca vistas hasta entonces, Kelly Johnson logró crear un prodigio aeronáutico, el U-2. Se trataba básicamente de un planeador propulsado a reacción. Sus largas alas y su escaso peso le permitían volar a casi 22.000 metros, casi el doble de la altura máxima que alcanzaban los más modernos cazas, y muy por encima del radio de detección de la artillería antiaérea. Tras solo 22 meses de montaje y mejoras, el U-2 estaba listo para ser puesto a prueba. En el primer vuelo fuimos 2 tripulantes, un mecánico de pruebas y yo. Se trabajó a un ritmo que incluso en la actualidad resultaría inconcebible. Solo fueron necesarias 4 o 5 semanas para lograr que el U-2 alcanzara los 21.500 metros de altitud. El proyecto superó todas las expectativas. El U-2, como se le llamó, logró rebajar el plazo y el coste previstos. La dirección del proyecto U-2 fue un paradigma de cooperación entre la cúpula militar y la de inteligencia. La CIA participó muy activamente, pero contrató a un elevado número de técnicos y expertos de la Fuerza Aérea. Había sectores de la Fuerza Aérea que opinaban que su presencia en el proyecto no debía limitarse a poseer y a poner en funcionamiento aquel avión. Sin embargo, yo pienso que se impuso la prudencia. Muchos pensaron: no sabemos, ni quizá queramos saber qué es lo que se pretende hacer con este avión. Entre el presidente
y el último de nuestros operarios. Por fuerza ha de haber cierta jerarquía informativa. Voló sobre la URSS por primera vez el 4 de julio de 1956. Un año después, el U-2 volaba ya regularmente sobre suelo soviético fotografiando instalaciones militares claves. El U-2 fue el primer avión con plena capacidad para entrar en espacio aéreo enemigo, obtener pruebas fotográficas y volver con ellas a su base. Ike insistió en aprobar todos los vuelos del U-2 desde el primer día hasta que un avión fue derribado en 1960. Radares soviéticos habían detectado estos vuelos, pero la URSS no podía interceptar al avión espía. Pese a reiterados esfuerzos, ningún mecanismo antiaéreo ni misil tierra-aire era capaz de alcanzar la altitud del U-2. Así que el 1 de mayo de 1960, el piloto Francis Gary Powers jamás pensó que el vuelo que estaba a punto de emprender haría historia. La noche anterior yo había estado jugando al póker con Francis Gary Powers. La URSS había logrado por fin un misil tierra-aire de gran altitud, y ese mismo día lo puso a prueba. El resultado fue uno de los incidentes más tensos de toda la Guerra Fría. Powers sobrevivió, pero fue capturado por los soviéticos y juzgado por espionaje. Un Eisenhower abrumado ordenó el cese inmediato de todos los vuelos sobre la URSS. Pero el U-2 siguió en activo. Motores más potentes le permitieron volar a mayor altitud con cámaras perfeccionadas. Desempeñó un vital y muy publicitado papel en Cuba. Fotografías tomadas por varios U-2 probaron que la URSS estaba instalando en Cuba misiles de alcance intermedio. El mismo avión que estuvo a punto de desencadenar una tercera guerra mundial en 1960 la evitó solo 2 años después. Y casi 5 décadas después, el U-2 sigue activo en todo el mundo como avión puntero de reconocimiento gracias a su gran adaptabilidad. Dudo que en los últimos 20 o 30 años haya habido 2 U-2 gemelos, con la misma configuración. No sé cuántos radares distintos se les han incorporado en estos 50 años, y los primeros ni siquiera llevaban radar. El U-2 actual presenta notables mejoras con respecto al modelo original y ofrece muchas más prestaciones. Incluso la NASA utiliza uno de ellos para estudios de impacto medioambiental. Tras casi 5 décadas, el U-2 y sus muchas variantes no han mostrado el menor síntoma de caducidad, y todo indica que mantendrán su vigencia durante mucho tiempo. En 1960 el armamento antiaéreo soviético acabó con la invulnerabilidad del U-2. Los Estados Unidos necesitaban con toda urgencia un nuevo avión espía. Aquellos sueños de invulnerabilidad se habían roto. Pero había una gran ilusión por encontrar de nuevo aquella fórmula mágica que tan bien había funcionado durante unos años. Fue entonces cuando comenzó a gestarse el proyecto del SR. La CIA y la Lockheed volvieron a asociarse, pero esta vez para crear un avión espía capaz de volar a 30.000 metros de altitud, unos 7.000 por encima del U-2, y a 3.500 por hora, más del triple de la velocidad del sonido. Nadie creía viable tal empresa excepto Johnson y la Skunk Works. La primera vez que oí hablar de tan ambicioso proyecto, yo pensé inmediatamente en Johnson. Porque no solo sus anteriores logros, sino su potencial, estaban muy por encima de los de cualquiera. El SR-71 representaba un avance sin precedentes en la construcción de aviones. Ni siquiera había herramientas con la dureza suficiente para modelar las estructuras de titanio del SR-71. Se formaban grandes bloques
Con la materia prima se metían en hornos a unos 800 grados durante 2 horas y después se prensaban. Uno de los problemas de cualquier avión de alta velocidad es la fricción y el calor que ésta genera, uno de los mayores retos a los que se enfrentaba el SR-71. Su punto exterior, de menor temperatura, sería superior incluso a la de un horno. 260 grados. Y en otros puntos, más de 1000. Cuando revisábamos el avión en busca de fugas, lo calentábamos hasta unos 200 grados centígrados y lo presurizábamos hasta 1500 kilogramos. De modo que en caso de fuga, el líquido hidráulico podía atravesarte. Por eso usábamos trajes especiales de amianto. Apenas 3 años después, el SR-71, también llamado Blackbird, era ya una realidad. Pero una vez iniciada su producción en serie, surgieron problemas operativos que requerían una solución urgente. Los pilotos necesitaban trajes espaciales a medida para sobrevivir a la altitud extrema del SR-71. El repostaje era otro problema igualmente acuciante. Fue necesario idear todo un nuevo sistema de repostaje. Aquellos motores consumían ingentes cantidades de combustible. Eso exigía posicionar varios aviones nodriza a lo largo de toda la ruta y trazar complejos planes específicos de abastecimiento de combustible en vuelo, y a velocidades como las que alcanzaba el SR-71. En 1976 se marcaron para el SR-71 toda una serie de nuevas metas. El objetivo previsto era el de llegar a batir 3 récords en un solo día, sobre un circuito de 1000 kilómetros, alcanzar y mantener la máxima altitud y la máxima velocidad. Se superaron los 3.500 kilómetros por hora y los 24.300 metros de altitud. Volar a tal velocidad y en los límites del espacio exterior es una experiencia sobrecogedora. A unos 23.000 metros de altitud se aprecia perfectamente la curvatura de la Tierra. La vista es realmente espectacular. Un cielo azul que poco más arriba se torna casi negro. Y la mayor sensación de velocidad la da el indicador de distancia, que cada 2 segundos aumenta a 1,6 kilómetros. El éxito del Blackbird y grandes avances electrónicos y de diseño permitieron a la Skyworks crear nuevos aviones capaces de alcanzar mayor velocidad y altitud. Como el D-21, un avión espía no tripulado diseñado para volar a 4.800 kilómetros por hora, superando con creces las posibilidades del U-2 y del SR-71. Lanzar esta nave autónoma desde un SR-71 al doble de la velocidad del sonido requería una precisión y coordinación perfectas. Tras una serie de mejoras, el D-21 fue utilizado contra objetivos soviéticos. Pero su difícil recuperación en vuelo debido a las deficiencias de las cámaras de aquel entonces motivaron la cancelación del proyecto. Pese al fracaso práctico del D-21, su contenido teórico conserva plena vigencia 30 años después. Los ingenieros de Skyworks prueban un nuevo avión que parece la antítesis del pesado D-21 de 8 toneladas. El UAV, el Unmanned Autonomous Vehicle, o vehículo autónomo no tripulado, tiene una envergadura de apenas 1 metro. Esta generación de micro y mini aviones es capaz de realizar sofisticadas tareas de reconocimiento sobre largos periodos y distancias. El éxito de la tecnología mini y micro UAV en realidad comenzó siendo un plan de desarrollo tecnológico que tenía por objeto miniaturizar una serie de componentes electrónicos y sensores para aplicarlos después al marco de un programa más amplio. Toda esa miniaturización ha dado lugar a una nueva generación de aviones que ha hallado gran aceptación. Lo que empezó siendo un programa creativo ha acabado convirtiéndose en todo un nuevo campo tecnológico. Se crearon muchos prototipos con el solo fin de entender mejor la dinámica de estas pequeñas naves tan distintas en su funcionamiento a las de gran tamaño.
hubo que crear nuevas metodologías, un nuevo software, porque a esta escala hay propiedades físicas y dinámicas muy diferentes, como es la de las microburbujas, por ejemplo. Estos aviones no vuelan igual que sus hermanos mayores. Por eso tuvimos que crear nuevas metodologías que nos permitieran analizar rápidamente estos efectos, diseñando aviones sin pasar por multitud de fases intermedias que requieren mucho tiempo. Actualmente son varias las entidades gubernamentales que están adquiriendo este tipo de vehículos operativos que funcionan. Un largo camino separan a estas sofisticadas micronaves y al D-21. Con el tiempo parece existir cada vez una mayor relación simbiótica entre aplicaciones militares y aplicaciones comerciales. Nuestros sensores de mini y microaviación tienen cada vez mayor demanda entre la industria del cine y en general en la de las cámaras que explotan su potencial comercial. Otro de los frentes de esta tecnología se financia y desarrolla bajo supervisión gubernamental y se empieza a usar también con fines comerciales. Puede utilizarse para asegurar un movimiento de tropas o el perímetro de un importante enclave. Nuestros sensores pueden utilizarse igualmente para el control de conducciones e instalaciones energéticas o para medir niveles de clorofila, por ejemplo. Nuestros aviones pueden sobrevolar plantaciones para optimizar los parámetros de riego y fumigación, de cara a un máximo rendimiento agrícola. En definitiva, el sector comercial puede obtener grandes beneficios de esta tecnología militar. Pero si hablamos de seguridad nacional, esta tecnología permanece todavía infrautilizada. Posee un potencial mucho mayor. A través de un UAV cabe la posibilidad de desplegar sensores para controlar grandes áreas, como puede ser el perímetro de una instalación nuclear. Por lo tanto, esta tecnología podría servir para proteger enclaves de esta u otras características. El éxito del programa Micromini se debe en gran medida a la ScanWorks, que otorga a sus ingenieros un amplio margen de experimentación para descubrir soluciones de ingeniería propias. En la década de 1960, la URSS aumentó espectacularmente su poder de defensa aérea, sembrando gran inquietud en la cúpula militar estadounidense. Más de 10 años de mi vida los dediqué a estudiar e intentar contrarrestar el poder de defensa aérea soviético. Durante el periodo que coincidió con la guerra de Vietnam, los soviéticos pusieron a prueba todo su arsenal. Todo el sistema de radares y de redes que activaba el bando norvietnamita, desde el proceso de detección hasta el disparo de misiles, era la red militar más sofisticada existente entonces. Nosotros les estuvimos proporcionando un enorme banco de pruebas, un menú diario de oportunidades. No tenían que recorrer el mundo entero en busca de tal o cual aparato equipado con determinado dispositivo electrónico. Casi toda nuestra aviación estaba a su alcance. Para crear un avión invisible a los radares y capaz de atravesar estas nuevas defensas, la ScanWorks ideó un diseño de angulosas aristas y planos. Este diseño devolvía las ondas distorsionadas a los radares enemigos, confundiéndolos y permitiendo al avión pasar casi inadvertido. Un modelo a escala con este mismo diseño logró grandes resultados. Se empezaron a descubrir nuevas y enormes posibilidades de la tecnología stealth que ni siquiera en los laboratorios se sospechaba fueran aplicables al ámbito aeronáutico. Justo en esa época se produjo en ScanWorks un cambio importante. Tras más de 3 décadas al mando, Nellie Johnson anunció su cese. Le sucedió en el cargo uno de los veteranos de ScanWorks, Ben Rich. No es fácil sustituir a una leyenda. Nellie era un hombre de carácter y Ben era más bien todo lo contrario, un hombre afable. Y supo explotar ese carácter con bastante eficacia. Ben Rich acudió al Pentágono con los resultados de las últimas pruebas de vuelo silencioso. Había creado un prototipo llamado Half Blue que reunía todas las propiedades antirradar del modelo a escala. Se acordó su fabricación en serie, pero surgieron numerosos obstáculos.
El programa F-117 se inició con muchas dificultades, porque no había personal cualificado disponible en toda la zona de Los Ángeles. Rockwell y Boeing acaparaban la práctica totalidad de la mano de obra. Se contrató, por tanto, personal sin la menor experiencia a través del área de recursos humanos. No pudimos hacer nada en 3 meses. No teníamos ni un solo técnico de planos ni de herramientas. No había ninguno libre. Tuvimos que formarlos. Y eso lleva tiempo. Por suerte, la Lockheed estaba fabricando otros muchos aviones y tenía enormes reservas de aluminio. Así que no teníamos problemas de falta de material. Pero el F-117 tenía el problema añadido de su peculiar geometría. Debía estar perfectamente alineado. Fabricar un avión de formas curvas con la maquinaria y los trenes de laminación de entonces resultaba mucho más fácil que fabricar un avión de formas rectas. Pese a ser tan distinto en apariencia a sus predecesores, el F-117 presenta una fisonomía no siempre obvia. Todo el fuselaje del F-117 era de aleación y cobertura de titanio, y se construyó como una unidad integral debido a las temperaturas del motor y a otros factores de diseño. Por ello constituye una hermosa pieza estructural derivada directamente del programa SR-71, algo que pocos saben. El aspecto externo del F-117 es tan atípico que hasta los más expertos pilotos se asombraron al verlo. Me pareció el avión más extraño que había visto en toda mi vida. No paraba de mirarlo por todas partes y de preguntarme cómo aquello podía volar. Porque era un avión que, por su aspecto, contrastaba radicalmente con todo lo que en mi carrera hasta entonces había visto. Pensaba, ¿cómo puede volar esto? Está diseñado para volar a altitudes específicas, para no ser detectado en vuelo nocturno y para el bombardeo de objetivos. Y aunque por su tecnología stealth es teóricamente un caza, en la práctica es un avión de ataque de objetivos terrestres. Y es precisamente su tecnología stealth la que ha condicionado su peculiar diseño, tan distinto al de un caza convencional en términos de maniobrabilidad, o en la misma angulosidad rectilínea de su cabina con esas ventanas de tan limitada visibilidad. En el corazón de este avión hay una serie de potentes ordenadores que controlan casi todos los aspectos de su rendimiento. Se trata esencialmente de un avión inestable, pero gracias a los buenos oficios de grandes mentes y de sofisticados ordenadores, el piloto del 117 tiene la posibilidad de decirle al aparato qué quiere hacer moviendo la palanca o el timón. El ordenador dice entonces, bien, el piloto mueve la palanca hacia atrás. Si quiere ascender, preguntará al ordenador cuál es mi ángulo de ataque, mi velocidad, qué puedo hacer. El avión entonces accionará los controles que estime más oportunos. No puede haber nada más fácil. Lo que realmente dio a conocer la tecnología stealth en todo el mundo fue su espectacular éxito en la Operación Tormenta del Desierto. Aquellos F-117 iban y venían sin saber nadie siquiera que estaban allí. Pese a enfrentarse a una de las más férreas defensas antiaéreas de las últimas décadas, todos los F-117 desplegados sobre Bagdad regresaron sin un rasguño. Quedó de manifiesto que la tecnología stealth desarrollada por Skyworks no tenía rival. No hay duda de que el F-117 ha cambiado para siempre el rumbo de la aeronáutica militar. Ningún sistema armamentístico podrá desarrollarse de espaldas a su tecnología. La flota estadounidense de sofisticados cazas y bombarderos de alta tecnología demostró su eficacia sin igual en la guerra contra el terrorismo. Pero el siguiente reto estribaba en crear un avión capaz de volar a baja altitud y velocidad reducida. Este reto lo logró el poderoso C-130 Hércules. Diseñado poco después de 1950 como avión especialmente adaptado a territorios subdesarrollados, el Hércules demostró su utilidad en otros muchos terrenos y desde entonces no ha dejado de fabricarse. Hoy, este avión forma parte ya del cotidiano paisaje aéreo de Afganistán.
Además de transportar equipos y tropas, el CA-130 se usa también para interferir comunicaciones electrónicas enemigas. La incorporación de antenas y minisensores en su cola es una de las pocas innovaciones introducidas en este avión. La gran estabilidad y autonomía del C-130 hacen de él la opción idónea para las misiones de guerra más secretas. Al igual que su hermano mayor, algo más veloz y elegante, el extravagante C-130 ha evidenciado sus excelencias como avión espía. Aunque el C-130 se usa a menudo como puesto volante de mando, su agilidad le permite realizar asombrosas tareas en el campo de batalla. Mediante un elevador de cable izado por medio de un globo, este C-130 es capaz de recoger cargamentos al vuelo. Un equipo técnico se sitúa en la rampa de recogida desde la cual se procede a izar el cargamento. Este proceso requiere la ejecución de complejas maniobras y la revisión constante de la tensión del cable. Sin más sujeción personal que un arnés, la tripulación asegura el cargamento y emprende rumbo a su destino. Pero sin lugar a dudas, lo más impresionante del C-130 es la plataforma de artillería. Su capacidad para volar en pequeños círculos a baja altitud y velocidad le permiten desplegar su arsenal con una precisión letal. Los resultados son siempre devastadores. Al igual que el U-2, el C-130 Hércules está a punto de cumplir su 6º decenio en servicio. Es otro ejemplo de la imperecedera calidad de los diseños de la factoría Scanworks. En 1990, la Scanworks se trasladó de su histórica sede de Burbank a su emplazamiento actual, en Palmdale. El traslado trajo consigo un nuevo enfoque. Durante los últimos 20 años, la Lockheed se ha significado por la creación de aviones espía y de transporte. Pero con el FA-22 Raptor, la Scanworks reanudó su actividad como fabricante de cazas. Estados Unidos necesitaba un urgente relevo para el obsoleto F-15. El FA-22 está diseñado para reconquistar la superioridad mediante un gigantesco salto cualitativo en rendimiento y supervivencia. Con su tecnología stealth de última generación, es capaz de franquear la red de radares más avanzada y la más densa concentración de misiles superficie-aire del mundo. El FA-22 ha demostrado además ser más económico. Puede alcanzar y mantener velocidades supersónicas sin necesidad de retrocombustión. También se han reducido en un 4% las dificultades de manejo respecto al F-15. La aviación militar estadounidense está envejeciendo y necesita renovarse urgentemente, pues depende de tecnologías y diseños creados en los 60. Aunque el F-22 Raptor fue diseñado para reconquistar la superioridad aérea, se impone la creación de un sofisticado avión capaz de desplegarse en gran número. Este hangar guarda en su interior la última creación Scanworks, el F-35 Joint Strike Fighter. Pese a su semejanza con el F-22, es capaz de hacer lo que el Raptor nunca hará. El Joint Strike Fighter es un avión STOVL, es decir, puede despegar sobre un mínimo espacio y aterrizar verticalmente. El concepto STOVL nació con los primeros XFB-1 de hélice, cuya versión más reciente es el Jet Harrier subsónico. Pero el Joint Strike Fighter implantará la tecnología STOVL en el campo del vuelo supersónico y silencioso. No obstante, este magno proyecto tuvo un humilde comienzo. Mi modesto proyecto inicial consistía simplemente en tratar de desarrollar un nuevo concepto de avión supersónico, STOVL,
que dio origen al programa Stovell Strike Fighter. Este avión Stovell es muy similar al que concebimos en nuestro primer estudio. Palas accionadas por eje y un motor básico estilo F-22. Se concibió, por tanto, como un F-16, con capacidad de vuelo silencioso y despegue vertical. En el núcleo del Joint Strike Fighter hay un rotor que permite a la nave aterrizar verticalmente sobre una columna de aire frío. Nada nos pareció más indicado que una turbina para obtener energía de la unidad de escape, un rotor para transmitir energía de una parte del motor a otra. Esa especie de enorme ventilador es el mejor modo de obtener propulsión, y decidimos adoptar definitivamente ese sistema para ulteriores versiones. En la parte delantera se encuentra el rotor, que proporciona la mitad del empuje, y detrás, para contrarrestarlo, un inyector o tobera que gira como una conducción de aire acondicionado, desviando el empuje hacia abajo. Luego hay dos pequeños eyectores que van desde el motor hasta las alas y que proporcionan el control de giro en una configuración denominada 2+2, que consta de dos eyectores principales, un motor de crucero, un rotor más otros dos eyectores auxiliares. Obtenemos unos 9.000 kilos de empuje con el rotor, otros 9.000 con el módulo posterior y unos 1.000 con los eyectores de control de giro. Hemos revisado varios modelos de motor desde que hicimos nuestro primer estudio, pero no proporcionaban energía suficiente para llevar a la práctica este concepto. En cambio, los altos niveles de energía que nos ofrecían los motores del F-119 nos permitieron extraer energía adicional de los eyectores para alimentar el rotor. Sin esa tecnología, este concepto habría sido una bonita idea, pero todavía inviable. Todo lo que esperábamos que creara problemas como las velocidades, el rotor y el inyector vectorial se trabajó muy a fondo hasta lograr un gran trabajo de ingeniería. Y funcionó bastante bien. Lo que nos desbordó un poco fueron otros detalles que no se cuidaron tanto, pero que al final se solventaron. Se me ocurrió que si sacábamos el rotor de empuje de este avión, tendríamos un buen relevo para el F-16, un avión de mayor alcance, de vuelo más silencioso y hasta más económico. La Fuerza Aérea y los marines firmaron entonces un acuerdo para crear un caza común asequible. Finalmente, la Armada se sumó al proyecto creando el programa Joint Strike Fighter. Renovar la flota aérea de la Armada, el Ejército del Aire, el Cuerpo de Marines, de la RAF y la Royal Navy supone reemplazar unos 3.000 aparatos actualmente en servicio. Pero si contamos todos los F-18, Harriers y F-16 que siguen operando en todo el mundo, hablamos de unos 6.000. El potencial, por tanto, es enorme. Y este es quizá el último gran proyecto conjunto de aviación militar tripulada. El genial diseño del Joint Strike Fighter, y concretamente el de su rotor de elevación, le valió a la Scanworks su quinto premio Collier. Este premio, instituido en 1911 por el editor Robert Collier, es el más prestigioso de cuantos se conceden al mérito del diseño dentro de la industria aeroespacial. La idea de este nuevo sistema de propulsión indudablemente fue mía, pero la hizo posible todo un equipo formado por Pratt Whitney, Rolls-Royce, Allison. Por tanto, es un premio a una labor de equipo, sin cuyo concurso el proyecto hoy no existiría, aunque personalmente me llena de satisfacción poder ver que lo que nació como un mero concepto técnico haya crecido de este modo. El saber que el sistema de propulsión que ideé pronto será una realidad a gran escala es algo que me enorgullece y, desde luego, es el mayor sueño cumplido. Tras casi 6 décadas en la brecha, ¿qué depara el futuro a la factoría Scanworks? Antaño sus proyectos pasaban del papel a la línea de montaje en menos de un año. Pero los costes de los proyectos actuales requieren periodos de desarrollo que abarcan a veces varias décadas. Dada la larga vida y durabilidad de todos los aviones Scanworks, este cambio de ritmo plantea nuevos desafíos. El tiempo necesario solo para desarrollar un subsistema o para aplicar un sistema armamentístico puede superar los 10 años. En consecuencia, es preciso anticiparse a una realidad tecnológica en constante evolución. Crear una especie de bola de cristal que nos ofrezca una idea aproximada de ese futuro y luego desarrollar esa tecnología en estrecha cooperación con nuestros clientes.
Uno de los mayores retos de Scanworks a medio plazo es la llamada plataforma supersónica silenciosa, un avión que puede acabar con el problemático estampido sónico que limita actualmente todos los vuelos supersónicos sobre la Tierra. Podría abrir todo el espacio aéreo estadounidense a los vuelos supersónicos, lo cual comportaría grandes beneficios en el campo comercial. Pero este avión posee además grandes posibilidades en términos militares, al contar con un elevado potencial supersónico por encima del nivel Mach 2. No obstante, con toda probabilidad, su característica más importante es la importante mejora del radio de acción con respecto a otros aparatos análogos. Su capacidad operativa y de vuelo, pudiendo cubrir distancias superiores a los 9.000 kilómetros sin repostar. Es un proyecto que deberá tenerse muy en cuenta, con vistas a inminentes aplicaciones aeronáuticas estratégico-militares. Durante casi 6 décadas, Scanworks ha creado una asombrosa gama de aviones que desafían la tecnología de su tiempo. Y aunque el futuro es siempre incierto, parece seguro aventurar que los grandes aviones del mañana saldrán de los hangares de Scanworks.